Ahora, todo Sí. el material está disponible en algún lugar si alguien lo quiere consultar. Bueno, sí y no. Sí, en lo que se refiere a los libros, ¿no? Todos mis libros, aparte de haber una colección completa en mi casa, como es lógico, ¿no es cierto? Hay una colección completa en la Biblioteca de Letras, situada en el Centro Cultural Ruyés de la Fundación Miguel Lillo, ¿no es cierto? Biblioteca que está formada por nuestra donación, la mía y de mi familia, de nuestros libros, ¿no es cierto? A esa institución, que es una institución, en fin, importantísima, a mi modo de ver, en Tucumán. Entonces, allí no hay libro mío que aparezca que no esté primero en un anaquel de mi propia biblioteca en mi casa y en la Biblioteca de Letras. Después hay diversas bibliotecas donde hay partes, no completas, pero partes considerables de mi producción. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Washington, donde hay quizás una veintena de libros míos, o la biblioteca brillante. ¿En español o en inglés? No, en español, sí, en español, sí. Toda mi producción es en español, ¿no? Yo hablo inglés normalmente, pero tiene traducciones al inglés. No, No suyas, sino que hicieron de libros suyos. No, las grandes bibliotecas coleccionan los libros en la lengua que sea, así sea una lengua oriental impenetrable o no. En el original. Claro, en el original, efectivamente. Y otro lugar parecido es la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es la mejor biblioteca de toda Europa para materiales de España, Portugal y América Latina. Una biblioteca estupenda, brillante, de una institución con la cual también estoy bastante identificado, porque he estado allí, he residido ahí algún tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay otras bibliotecas, la de Berkeley, la de Harvard, qué sé yo, ¿no? Inclusive nuestra Biblioteca Nacional, que no se caracteriza por tener colecciones muy completas de nada, realmente, o por lo menos que estén catalogadas, que se sepa. Sin embargo, hay tal vez qué sé yo, 10 libros míos o algo así, ¿no? Una parte por lo menos como para que si a alguien le interesa, poder aproximarse, ¿no es cierto?, a mi trabajo, ¿no? Es muy interesante este recorrido de la palabra escrita. Bien. O sea, usted ha viajado, pero la palabra escrita Sí. va viajando, le va sacando ventaja. Sí, es cierto, pero eso también tiene que ver con la tarea docente, ¿no es cierto? Porque yo he trabajado en 4 o 5, creo, universidades argentinas, pero también he enseñado en Estados Unidos, en Alemania y en otros países, ¿no es cierto? Y entonces muchas veces mi presencia allí ha precedido al conocimiento de alguna cosa mía, ¿no es cierto?, de algún aspecto de mi producción. Sobre todo porque, bueno, en los cursos, pues uno, en fin, señala, ¿no es cierto?, que tal punto está en tal artículo y cosas por el estilo. Entonces, de pronto también eso fue digamos, un recurso de difusión que no estaba pensado para eso, ¿no?, sino para subsistir simplemente, ¿no? El aceptar un nombramiento en una universidad extranjera como visitante o lo que sea. No estaba pensado en eso, pero fue resultando así, ¿no es cierto? Entonces hay distintos lugares donde por lo menos los colegas de la profesión académica y demás les suena mi nombre, por decirlo así, sin demasiado, en fin, sin demasiado autobombo. Ya está hecho el camino, o sea que Sí, claro. ya no hace falta el autobombo. Sí, bueno, sí. Ya viene Sí. como consecuencia de todo Claro. lo que se vino sembrando. Sí, no, eso por otra parte también digamos, esos movimientos no de la letra, sino de la persona, ¿no es cierto?, o de las personas, que mi mujer me ha acompañado muchas veces, también han redundado en publicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un libro mío publicado por la Universidad de Colonia en Alemania, hay un libro mío publicado en Italia por la editorial Bulsoni, pero que proviene en realidad de mi actividad en la profesión docente en Estados Unidos. En fin, hay en distintos lugares
un poco la presencia personal anticipó después una extensión de mis publicaciones, ¿no? Actualmente tenemos 2 libros para presentar aquí. Uno se llama Construcciones y el otro Historia del Mandamás. Sí. Uno de poemas, otro de microrelatos, microrelatos. Claro, minificciones, como se le quiera llamar. Siempre está, diría, moviéndose como un péndulo entre el poema y el micro o la minificción o microrelato. Sí, la verdad es que generalmente tiene sí. las 2 líneas. La verdad es que sí. Yo empecé muy al comienzo de mi carrera, digamos, de mi vida como escritor. Aquí en Tucumán publiqué un libro de cuentos en el antiguo y lamentablemente desaparecido Consejo Provincial de Difusión Cultural. Un libro de cuentos, ¿no es cierto?, de cuentos de extensión más o menos normal, digamos, ¿no? Pero después me quedé en el campo del poema, no sé por qué, ¿no es cierto? Y entonces hay una larga serie de libros míos de poemas. Ahora, en lo que podríamos llamar los últimos años, por lo menos los últimos para una persona de tantos años como yo, los últimos años ya no son los 2 o 3 últimos años, sino los 10 o 12 o 15, ¿no es cierto? Mi interés por la forma del microrelato primero me llevó a escribir artículos y libros y participar en congresos y qué sé yo, desde un punto de vista, digamos, académico, ¿no es cierto?, o profesional o técnico, como se le quiera llamar. Pero según yo iba avanzando en eso, me empezó a surgir el deseo de volver a la narrativa y volver entrando en la narrativa no por la puerta del cuento, sino por la puerta del microrelato. De ahí que ese librito es el 6º mío de microrelatos, mientras que este libro de poemas, no sé exactamente, pero debe ser más o menos el número 15 o algo así. Yo señalé uno que me gustó mucho y muy breve de poema. Me gustaría que lo lea. Puede leer el que usted quiera también. Pero sí, con mucho gusto. Ausencia. La sábana nívea es menos blanca que la página en blanco. Menos mortífera es la nieve. La ausencia de escritura es la verdadera cara del dolor. Bueno, él lo es pinta como una confesión personal, en realidad, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho de la situación del escritor frente a la página en blanco, ¿no? Yo la verdad que mucho no la siento, pero claro, no me siento tampoco en la obligación de escribir todos los días, ¿no es cierto? Ni mucho menos escribir todos los días tal cantidad de palabras o de páginas como es el caso de otros, ¿no es cierto? Tal vez porque siempre, a lo largo de mi vida, siempre he usado, de hecho, el tiempo que quedaba para escribir, no como jornadas de trabajo íntegro, ¿no? Entonces el tema de la página en blanco, que viene de los románticos del siglo XIX, ¿no es cierto?, el pavor frente a la página en blanco y qué sé yo, no lo siento mucho, ¿no es cierto? Pero sin embargo habla de dolor frente a la no escritura. Sí, si se quedara la página en blanco, si efectivamente, claro. Sí. O sea, por otro lado también podríamos interpretar como un deseo fuerte de escribir. Sí, claro. Cuando esto no se puede materializar, aparece el dolor. Claro. ¿Qué siente más importante? ¿El aspecto poético o el contenido de lo que dice? ¿Es poético, estético? ¿Usted dice en los poemas? ¿En los poemas o en todo? Podríamos generalizar también la pregunta, ¿no? Sí. A las otras formas. Bueno, yo creo que curiosamente, digamos, porque nadie me lo enseñó, siempre me preocupó la claridad en la expresión y una cierta aura, digamos así, de belleza, ¿no es cierto? En la medida que uno puede, ¿no es cierto? Otro lo podrá hacer mucho mejor que uno, naturalmente, pero en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, que la escritura fuera atractiva. Y eso creo que se nota en mi producción académica, ¿no es cierto?, en mis artículos, que son muchos, publicados en revistas especializadas, que son unos
140, si no recuerdo mal, o un poco más. Y en mis libros digamos así, de tipo académico, ¿no es cierto? Como por ejemplo Códigos y Rupturas, que es el libro que apareció en Italia, o el microrrelato Teoría e Historia, que apareció en España, o la narrativa policial argentina, que es el que apareció en Alemania. Creo, y así me lo han hecho notar algunas personas que me escucharon en público, que mi presentación de los temas académicos y demás, y inclusive mi discusión de los temas académicos, es razonablemente atractiva, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la cuestión de que en cuanto a la escritura, digamos, artística, no hay, a mi modo de ver, una oposición verdadera entre el contenido y la forma, como se decía antes, o entre la forma de la expresión y la forma del contenido y cosas por el estilo. Yo creo que si uno escribe, uno trata de escribir lo mejor posible. Sé que eso no se aplica para ciertos sectores de los jóvenes escritores de hoy, al menos en Tucumán, que cultivan una especie de tremendismo, ¿no es cierto?, donde parece que las malas palabras son mucho más importantes que la narración de lo acontecido o que la descripción de una sensación poética. Pero bueno, tal vez ellos vayan aprendiendo poco a poco, ¿no es cierto?, que en realidad no hay una expresión literaria ni siquiera especializada como la de un artículo sobre un tema literario, por ejemplo. No hay una expresión literaria, digamos, que vaya a perdurar, ¿no es cierto?, si no tiene también un cierto aire, digamos, ¿no es cierto?, un cierto aire estético, ¿no es cierto?, una cierta... Porque en realidad, ¿qué es eso? ¿Qué es decir que está bien escrito algo? Es decir, que le va a llegar mejor a usted o a quien sea que lo lea, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir estar bien escrito. Lo que está mal escrito no les llega a todos de la misma manera que lo que está bien escrito. Por eso la definición lingüística de literatura, dada por un gran lingüista norteamericano que era Hockett, ¿qué es literatura? Bueno, literatura es unos textos cuyos lectores no quieren que se cambie en lo más mínimo. Claro, eso es literatura. Es arte. Claro, uno quiere seguir leyendo, que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, uno quiere seguir leyendo eso, no quiere que le cambien ni una palabra ni una coma, ¿no es cierto? Uno quiere seguir leyendo que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde lejana en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No quiere... Lo felicito por la memoria. No, bueno, pero es muy fácil acordarse de esas cosas. Pero claro, lo que está dando es el concepto de arte, porque es lo mismo que en la pintura, cuando ya no se puede mover, porque mover un color, un detalle, una forma, un elemento, le quita el equilibrio al cuadro, el equilibrio o la sensación de desequilibrio, o lo que sea que el pintor quiso realizar, claro. Bueno, quedan muchísimas preguntas por hacer, porque siempre nos da clase, así que gracias, maestro. Porque no hay ninguna intención de dar clase, María Blanca, al contrario. Es que uno habla de las cosas que ama, eso es lo todo. que pasa que desde mi lugar lo siento con ese nivel, ¿no? En el mejor de los sentidos, así que muchas muchísimas gracias. Gracias a usted por invitarme, querida amiga. Tener otras oportunidades para seguir charlando. Ojalá, claro que sí. No hemos hablado nada del curso que está dictando, pero por lo menos lo puede enunciar. Sí, bueno, es un curso que terminará mañana, porque es una cosa muy breve, que me pidió la Facultad de Filosofía y Letras, que se realiza en el Centro Birla los viernes de este mes, y entonces mañana es el último viernes de este mes, y cuyo título para mí es Evolución de la poesía lírica en el noroeste argentino, ¿no? Y de eso se trata. Con una nutrida concurrencia según comentarios. Sí, por cierto, sí, mucha gente, sí, efectivamente, y gente joven de la facultad y demás, cosa que me alegra mucho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, María Blanca.